Increíble. Muy buenos días, Diego Colinamun. ¿Cómo andas, Mires? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Contento de estar otra vez por estos lados y feliz de ver cómo tu cara cambia de colores cada Gracias. 15 minutos. Es algo sorprendente, la verdad que no lo había visto nunca. Pasa lo mismo con el pelo, pero con un poco más de tiempo de distancia. Media horita, cada media hora cambia el pelo. Sí, tenemos un... Sí, es más, ahora me estoy poniendo colorada, gracias. Lo que debe ser ese hígado, mamita. Si el resto es así, veamos cómo está. ¿Qué será de la vesícula? Bueno, endoscopía mediante lo sabremos en las próximas ediciones. Bueno, Federico fue el encargado de mover la cámara y centrarnos. Así que gracias a Federico, que también pasó por acá por el estudio. Diego se acerca... bueno, tenemos un montón de computadoras. No Estamos se alcanzan a a pleno, ver, pero son varias computadoras. Diego Colinamun es, además de periodista, amigo, es también representante. Bueno, no sé, todavía no sabemos qué ponerle. Armamos una librería con Lala, con mi pareja, y después a eso se sumó Caro Sioco, docente, traductora y todo lo demás. Se llama Pequeña Librería Doméstica. Y tiene como objetivo, además de la difusión de libros nuevos y usados, de que se conozcan y todo eso, también colaborar en la difusión de libros nuevos que salgan y que tengan algún tipo de relevancia. Entonces ahí es que nos juntamos y dijimos, bueno, que sea nuestra propuesta del año leer libros. Es una buena idea, ¿no? Laburar de eso es increíble. Como, ¿qué tengo que hacer? Tenés que leer libros. ¿En serio? ¿Te pagan por eso? Bueno, sí, si vendes los libros, hay como pero en principio está bien, solo hay que leer libros. Sí, estoy. Claro, sí. Claro, yo siempre fui periodista, yo nunca trabajé. Hemos compartido muchos estudios y esto se daba siempre. Sí. Nos divertimos, la pasamos bien. Hablamos de cosas serias, de otras no tanto. Nos gusta el cinismo, la ironía. Vivimos de eso. El cinismo, la ironía, y yo creo que hay como una intensidad en querer saber algo, querer saber cualquier cosa, pero querer saber. Y un poco, a diferencia de un experto, un periodista, una periodista, es alguien que sabe específicamente de un tema y si se pone sabe un montón de ese tema. Y al otro día, no es que lo olvida, pero el otro día hay otra agenda. Y eso hace que vayas como entendiendo un poco la dinámica el pulso, lo que se llamaba el pulso de la sociedad, en esos ímpetus, ¿no? en esos toques de adrenalina. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos gusta, pero que además tiene esta función física. Cuando encontrás un dato que te interesa, un número de teléfono que aparentemente estaba vedado, o una declaración en off sobre un tema del cual no se sabía nada. No sé si es satisfacción personal en términos de ego. Hay de eso un montón. Pero hay otra cosa que es como algo en el cuerpo. No sé si te pasa. Sí, como que se acelera la pulsación. Como dura 2 segundos en un canasto. Pero esa sensación, cuando te dedicas a este tipo de laburos, el periodismo en este caso, es muy hermosa. Los 2 segundos que valen la pena todo el trabajo de y es medio adictiva 16, también. 20 horas que le vas a meter sentado enfrente de una computadora. Sufriendo. Sí, totalmente, porque se te desvanece. Por un dato que está, sabés que está y tenés que buscarlo. El otro día vi una película que se llama Múnich 1973. Es un dato chiquito concreto. Es la historia de los tipos que estaban encargados, tipos y tipas que estaban encargados de cubrir las Olimpiadas de Alemania, las primeras Olimpiadas en donde se transmitía en vivo. Son de la NBC, de un canal de televisión. En esas Olimpiadas hubo una toma de rehenes por parte de un grupo palestino contra atletas de Israel. Sí. Ese canal de televisión que estaba transmitiendo noticias de deportes, de repente se transformó en un canal de televisión que estaba transmitiendo un atentado en vivo. Y es la historia de estos tipos, no es la historia del atentado, es la historia de los que tienen que rotular, escribir, saber qué está pasando. Y no es un spoiler, pero... ¿Qué hacemos con esto? Pero un poco sí, como todo ese despiole, pero cuando termina es, che, al otro día ¿qué hacemos? ¿Ya hicimos la historia? Sí, bueno, al otro día tenés que ir a cubrir tal cosa, como... Y me recordó mucho esa sensación del periodismo, que es como, toda esa adrenalina está en la tapa del diario, en el titular. Y al otro día ya no te sirve para comer eso. No. Necesitas hacer otra cosa, encontrar algo más. O sea, y es una búsqueda constante de algo.
no sabemos muy bien qué es, pero es lo que nos mueve hacia diferentes lugares. Y en ese mundo la lectura tiene mucho que ver. O sea, nosotros estamos continuamente leyendo no solamente historias, datos, libros, autores, gente, cómo se paran, cómo cada uno de los detalles. Empezás a hacer algo muy minucioso, justamente porque seguís buscando esos 2 segundos. Tal cual. Por eso se llama perfil. Viste que hay hace muchos años había algo llamado medio gráfico, una cosa increíble. Diario se llamaba. Salían todos los días. Algunos de estos diarios a vos te mandaron varias veces a escribir un perfil del tipo, de la tipa. Entonces, ese perfil es eso, es de cómo toma el café, cómo mira, hasta qué dice y cómo lo dice. Estás como en todas esas cosas sin ser policía, que es un montón. O sea, y sin ser abogado, Dios nos libre. Y tampoco siendo psicólogo. Psiquiatra. O sea, es un terreno, está en esos 3 o 4 terrenos, pero con más impunidad. Es linda esa definición. Tenemos un artículo de la Constitución que nos... Y un pacto de San José de Costa Rica. Y garantías constitucionales que nos permiten buscar cosas. Uy, qué lindo vuelo para llegar a la Constitución, ¿no? A propósito de eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué tiene la Constitución? ¿Qué no tiene la Constitución? Y bueno, tiene como, en general se habla de 2 partes, ¿no? Una parte de derechos y garantías y otra parte de ordenamiento institucional, formal, qué es lo que compone a esas instituciones a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional más o menos lo tenemos claro, porque en la primaria era como un detalle. ¿Vos te lo acordás? Sí. ¿La primera parte? Nos, los representantes del pueblo argentino. De la nación argentina. De la nación argentina. ¿Reunidos? Claro, no era unidos, sino que era reunidos. ¿En qué? Y ahí me estoy quedando. En Congreso General Constituyente. ¿Por qué? Por voluntad y elección de las provincias que lo componen. No. Tenés una hermosa regla mnemotécnica de preguntas. Es muy periodístico lo tuyo, Colin Amun. Hasta ahí voy bien. Ahora, vos me decís, Constitución Provincial... No sé, me queman todos los papeles. ¿Por qué? Porque las constituciones provinciales, en principio, si bien tienen un rango muy fuerte dentro de lo que es el ordenamiento institucional de un territorio, tienen menos prensa, particularmente. Pero a ver, son después de la Constitución Nacional las que apuntalan todo el resto. Eso yo creo que es un poco adrede en términos de no poder conocer cuáles son los derechos y los cuerpos normativos que tiene, un poco adrede porque eso sería tener que involucrarse. Y cuando ves que las constituciones, en el caso de la provincia del Chubut, relativamente nueva, digamos, en términos... Porque primero era territorio y después es provincia, tampoco está tan masticada. Sí, incluso en algún momento hasta resultó difícil de encontrarla. O sea, nosotros en algún momento hicimos el trabajo de decir, bueno, quiero leer la Constitución Provincial porque estoy buscando un artículo. ¿No la encontrás? ¿Dónde? En la biblioteca Carlos Pascuarielo. Y ahí está, pero no es algo que habitualmente esté en las bibliotecas escolares, no es algo que habitualmente esté en las bibliotecas familiares. La Constitución Nacional, sí. Sí. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, te diría. No, sí. Y con su reforma. Exacto. Porque además es eso. Después vas, a mí me pasó, ahí lo confieso, me pasó, voy a la biblioteca, mi hijo necesitaba la Constitución Provincial. En realidad estábamos teniendo una discusión. Las discusiones en casa son así. Entonces digo, no, porque la Constitución... Y fui a buscarla y era la vieja. Y mi hijo me mira y me dice, esa no es nueva. No, claro. La reforma habilita muchas posibilidades de ciudadanas. Y entonces esas posibilidades ciudadanas, la iniciativa popular, la posibilidad revocatoria de mandato, está dentro de la Constitución Provincial. Y ahí empieza el tema. ¡Ey! ¿Están todos estos elementos? Sí. Si la gente conociera más esos elementos, quizás podría activarlos más. En el caso de la iniciativa popular, se hicieron varios intentos en la historia de la provincia de Chubut respecto de, bueno, si nos juntamos todos, si juntamos determinada cantidad de firmas, podemos acceder
a que este tema sea tratado por la legislatura. Hay una pequeña trampa ahí, es que la legislatura después puede modificar lo que vos planteaste. Y eso ya pasó con el tema minero. Más allá de los avances y retrocesos que tiene la minería, lo cierto es que son ejemplos de cómo se pueden poner en funcionamiento mecanismos constitucionales que digan que, hey, esto funciona. Acá quiero poner bastantes comillas en eso, ¿no? Que es lo otro que me encontré en este libro, Constitución para Armar, que es el que vamos a presentar el viernes con la gran Cintia Mieres, que es que esas formas que hay, que habilita la Constitución, tienen, bueno, dos limitantes. La primera es el conocimiento de ellas, y la segunda, una limitante formal legal, que es como, bueno, esto está en la Constitución, bien. ¿Está reglamentado? Primer punto. Primer punto ¿es ley? Primer punto, ¿esa ley está reglamentada? Esa reglamentación, ¿qué resortes mueve? Pero al enterarte de todo esto, terminás con, o por lo menos fue mi conclusión al terminar Constitución para Armar, el nuevo libro de Eduardo Raúl Hualpa, que es, está bueno conocer todo esto, y mirá qué conservador que me pongo, porque es una defensa de lo institucional. Muchas veces decimos la justicia no sirve. Lo debes haber escuchado. Miles de veces. Y un poco si te pones a ver casos, hay un montón de casos en donde decís, ¿qué pasa? Pero como decía un amigo, cada tanto hay algo que es un tiro para el lado de la justicia. De repente, un empresario hotelero que atropella a personas es llevado ante la justicia, obviamente con derecho a defensa, con una querella que está en eso también, y con un fiscal. Tiene garantías constitucionales, quiero decir. Y se emite un fallo, que se va a conocer ahora sobre las 2 de la tarde, con una pena. Sí. Entonces... Que mañana es la cesura de pena. ¿Funciona o no funciona? La instauración de los jurados populares en la provincia de Chubut, estamos hablando de esto, de la provincia, ¿funciona o no funciona? Independientemente de lo que uno pueda creer a priori, en los casos en donde se ha generado esta idea de jurados populares, la respuesta ha sido muy, muy interesante. Entonces, creo que encontrar la Constitución primero, leerla después, ayuda a entender esta lucha por los derechos y entender que esa lucha por los derechos en todo caso tiene dos patas. Una, la calle, importantísima, pero la otra, un marco normativo que si lo entendés, te movés de una manera diferente. Tenés el 50% del problema resuelto. Sí. Si lo entendés. Primero en principal. Sí. Bueno, quiere la causalidad, Ajá. Que en materia de Constitución, yo soy periodista especializada en el ámbito parlamentario. Bueno, ni hablar. Y en lo que refiere a las leyes. Entonces, cuando uno ve, no estamos en un año cualquiera tampoco para hablar de estos temas. No. Estamos en un año electoral, en donde se elige a las personas que después van a redactar las leyes que nos van a marcar un camino, o por lo menos que nos van a indicar por dónde sí o por dónde no. Después veremos si tiene grises o no tienes grises. Sí. Como en todo esto. Como en todo. Pero la importancia de tener el conocimiento es la base principal. Si yo tengo el conocimiento, lo que dice ese librito de tantas hojas, y sé cómo utilizarlo, el 70% ya llegamos de un problema resuelto. O por lo menos de cómo saber cómo manejarse. Información es poder. Totalmente. Y lo que retrata el libro que vamos a presentar este viernes ahí en Poltrack, ahí frente al Banco Nación, es una Esto es el 25 de mayo y 9 de julio. 25 de mayo y 9 de julio. Son varios casos, y en eso el mérito de Eduardo es poder encontrarlos desde esos lugares en donde eso ha funcionado. Obviamente, en este 50% del que hablabas vos recién, que es como, bueno, primero conocerlo y después activarlo. El libro tiene la particularidad también de tener la Constitución adentro, con comentarios, con algún detalle, y eso también hace que sea una especie de... Viste que hay libros que son como solían ser las enciclopedias, que vos
son de lectura cotidiana, o sea, lo lees, le das una vuelta, pero después decís, este dato está en algún lado, está en el libro. Bueno. Y está en la marquita que dejas. Algunos le doblan la hojita, a mí no me gusta esa parte. ¿No? Pero no, eso de andar doblando hojitas no. Pero sí de ponerle sticker, entonces vas a ver un montón de hileritas. Entonces tenés, por ejemplo, el plebiscito contra la minería en Esquel desde esta óptica, la iniciativa popular de 2014, el veto popular del 2021, que fue lo conocido como el chubutazo, tiene varios nombres, pero es como... Es interesante lo que cuenta Eduardo en este libro sobre... Yo tengo tramas con los títulos de las cosas, ¿no? No sé si lo del 21 de diciembre del 2021 fue si tiene ese título. No sé, capaz que lo titularía de otra manera si fuera medio de comunicación. Independientemente de eso, lo que hace Eduardo ahí es poner en consideración cómo una movilización popular puede generar una modificación de una ley y un veto en 10 días. O sea, eso que parece imposible... Que es además la contracara de lo que está pasando actualmente, ¿sí? Sí. O sea, los resultados de esa movilización fueron terriblemente violentos contra los edificios, sí, las instituciones, o sea, eso también tiene otra lectura. ¿Y cuánto? 2 años, 3 años más tarde? Sí. Es que recién se está realizando el juicio. Claro, con esas características. En el caso del diario El Chubut, que fue uno de los edificios incendiados, con gente que no estaba, que se pudo, después otra vez un jurado popular, con esto que es derecho a la defensa, todas las garantías constitucionales, se determinó que no tenían relación con el tema. Entonces, ¿funcionan o no funcionan las instituciones? Bueno, son una especie, me queda esta conclusión del libro de Eduardo, son una especie de muñeco rabioso, que si vos podés manejar de alguna manera, es decir, si lo podrás entender, te habilita algunas cosas que si no lográs entender, te pueden complicar muchísimo la vida. Un amigo que trabaja no creo que esté escuchando, capaz que sí, que trabaja en el Ministerio Público Fiscal, amigo común, me decía que él ha visto cómo cuando a una persona normal, es decir, normal en el sentido de... Un ciudadano común. Un ciudadano que no tiene que ver con el periodismo, que no tiene amigos periodistas, que no ha tenido un recorrido más allá de la secundaria, es decir, que no ha tenido un recorrido universitario, le llega una citación y no sabe qué hacer. Una situación compleja desde un lugar en donde ya las mismas palabras, ¿no? Lo pongo en autos, a consideración de tiempo perentorio, su presencia, si no, será... te pone en otra situación. El lenguaje legal muchas veces tiende a alejarte de eso totalmente. Que en el cuerpo de la Constitución está pensado como para debatirlo y complejizarlo aún más. Entonces, nos parece, y por eso venía a presentar el libro, que se va a presentar el viernes, interesante como para abrir ese juego, ese debate de cuánto estamos perdiendo por no darle bola a esto que ya está escrito. Es decir, cuánto perdemos en tener un juicio sumario sobre la justicia no funciona, las instituciones no funcionan, es decir, bueno, porque por ahí una organización sindical, una organización de trabajadores y trabajadoras tiene un grado dentro de lo institucional y eso tiene un peso, tiene un valor. Entonces, sí, claro. Como... Diego, interesante. ¿Se va a abrir el debate en la presentación? Bueno, esperemos. ¿Puede haber un momento para... Esperemos que sí. ¿Llamar a las preguntas? Esperemos que sí, porque es muy, muy interesante. A ver, tiene como 2 costados el libro. Tiene un costado que es el de derechos. Un costado para saber, por ejemplo, qué hace la Defensoría. Porque acá vienen varias cosas, ¿no? Como, bueno, se crea la ley, se reglamenta la ley, se crea la institución. ¿Cuántos efectores hay? ¿Cuánta gente está laburando en eso? ¿Y cuál es el presupuesto asignado? Entonces, como... son tantos los puntos ahí interesantes que yo creo que se tiene que abrir el debate necesariamente respecto de esta situación que nos cruza a todos, que son nuestros derechos. Hoy hacemos la invitación. Entonces, día viernes... día viernes a las 19 horas en Poltrack, ahí en 25 de mayo 25, y 9 de julio. 25 y 9. Y si no, mañana, el jueves, en el Touring de Trelew,
se va a estar haciendo la presentación con otro histórico que es el dirigente de Citravich, el gringo Griffiths, que bueno, de esto sabe también un montón. Sí. Se han hecho presentaciones, ahí está el caso Pilquimán, yo creo que, bueno, está como, el libro está bueno porque te recuerda un montón de cosas. Casos que han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, mañana yo me comprometo al mismo tiempo a hablar sobre el autor. Y así vamos a... No hemos hablado del autor. Así vamos a ir yendo hacia la presentación. Bien, brevemente, Eduardo Raúl Hualpa es el tercer libro que escribe. Los dos anteriores están dedicados a derecho indígena. Son muy, muy interesantes porque reglamentación en la provincia del Chubut. En la provincia del Chubut todavía hay IAC, Instituto Autárquico de Colonización. Sí. Y hay unos papeles re sabrosos. Eduardo te puede contar de eso un montón. Y el otro dato que es, yo creo que es el libro el cuarto libro, que es Eduardo y el 22 de agosto. Totalmente. Como abogado de CELS por un lado, como representante de las familias, de las familias que están reclamando justicia después de tantos años. Y en el libro lo cita también como uno de los fichados por la base aeronaval de la ciudad de Trelew, ya mucho más acá en el tiempo, cuando se descubrió eso, que la base aeronaval tenía fichas de periodistas, de abogados, de abogadas y de mucha otra gente más. Un personaje, ojalá venga un día y puedan charlar con Eduardo. Ya quedamos, estuvimos hablando con Eduardo, lo voy a agradecer públicamente, voy a estar presente en la presentación, gracias a Diego que me convoca, pero también a Eduardo que lo permite y que estuvimos hablando sobre la presentación de este libro en particular. Eduardo va a venir luego de la presentación del libro, no esta semana, sino la semana que viene, ya sea a través de Meet o acá. Ojalá esté presente porque así podemos hablar largo y tendido de varias cosas. Para mí siempre es un placer poder entrevistarlo y poder conocer más, porque tiene también esta avidez de tengo un dato y voy a buscar la verdad de ese dato. Yo una vez le escuché que él quería ser periodista y su padre, un gran periodista, está dedicado a su padre el libro, Eduardo Hualpa Acevedo, le dijo: estudia abogacía, yo sé lo que te digo, te va a ir mejor, después dedicate a lo que quieras, pero dale al campo de la abogacía. Así Don Hualpa, me hubiese hecho de padre. Y en algún momento quizás puedas hablar con él de su padre, del Eduardo I, y sus, otra vez, volviendo a lo mismo, célebres columnas legislativas que escribía para el diario El Patagónico. Muy interesante. Las ves hoy y decís, no puede ser que se escriba tanto de esto cuando las cosas se han reducido a gacetillas nomás, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con eso, con querer saber el dato y entender el dato. Vamos a estar presentes ahí, los invitamos a todos a la presentación de este libro de Eduardo Hualpa. Diego, tengo que hacerte de productora nuevamente, decirte que estamos ya 12 horas 42 minutos. Ya estamos. Que nos hemos extendido, que tengo otro invitado que tiene muchas ganas de ser parte también. No podía ser de otra manera que no nos extendamos. Viste, somos así. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo porque cuando te dije de qué se trataba el libro y cuando apareció el libro dije, Cintia. Así que ahí estaremos el viernes. Gracias. Muchas gracias. Diego Colinamón, periodista, amigo y también, ¿por qué no?, de pequeña librería. CEO. ¿CEO? No te queda la palabra. No, queda raro, sí, queda rarísimo. Presente en ProAsur, una hermosa invitación para el día viernes. A la vuelta tenemos más eventos y también más entrevistados.